Habíamos comenzado hace unos domingos atrás a compartir algunos pensamientos sobre este librito de Jonás, que es un librito ciertamente interesante. Y quiero en esta mañana concluir lo que habíamos iniciado, haciendo referencia a otros aspectos importantes y valiosos que me parece que el libro destaca y que muy bien se aplica y pudiera aplicarse también a nuestra vida y a nuestra realidad, tanto la de ustedes como la mía. Esta historia sobre un profeta llamado Jonás es como una radiografía por dentro, pero también como una fotografía, un retrato por fuera de las actitudes y del perfil de un creyente, y también de las actitudes y el perfil de una iglesia o de un pueblo representado en la figura del profeta, que se niega a crecer, que se niega a reconocer un momento del tiempo y de la historia, y que se niega a caminar hacia adelante frente al desafío que plantea ese momento y ese tiempo de la historia. Este librito recoge, y esta historia, la resistencia y las luchas retratadas en la figura del profeta, las resistencias y las luchas de un ser humano con la palabra de Dios y con la convocatoria que Dios le hace al profeta, en este caso llamado Jonás. Resistencia y lucha al llamado y a la convocatoria de Dios. Por lo bien elaborada que está esta historia y por lo bien pensada que está, ha sido una de las favoritas de muchos analistas y estudiosos del texto bíblico, de psicólogos y de otras personas. Inclusive se ha llegado a usar un término, una frase que se llama el complejo de Jonás. Y yo espero que ninguno en esta mañana tengamos el complejo de Jonás. Que según la cita del biblista Jesús María Azurmendi Ruiz, esto consiste en rechazar lo sublime y el carácter sagrado de la vida y ahogar nuestras capacidades cuasi divinas. Todos y cada uno tenemos un miedo congénito a nuestra propia humanidad y a esa vocación universal. Cierra la cita. El miedo de Jonás, el miedo del pueblo de Israel, de escuchar y de aceptar una voz externa, una voz que le invita a salir y a caminar en la ruta de la trascendencia divina. Ese es el mismo miedo de todo ser humano, el mismo miedo suyo y mío, para salir de nosotros mismos y para abordar nuestra propia existencia y los desafíos de esa existencia y los desafíos que nos plantea nuestra fe en Dios a nuestra vida individual y colectivo. Este llamado que hace Dios al profeta, como otras palabras que vienen a muchos personajes bíblicos, que cuando pensamos en el llamado que Dios nos hace, pudiéramos pensar en una imagen de alegría, de celebración, porque Dios está comunicando con nosotros, porque Dios nos está mostrando hacia dónde debemos caminar, y eso parecería y debería ser algo para celebrar y algo de alegría y de gozo. Pero en el caso de Jonás, como en el caso de otros, esta palabra de Dios que llega al profeta le genera una profunda crisis, le genera un estado de desestabilización, le genera un sentido al interior de su vida donde no siente la capacidad de poder responder al desafío que está plantado delante de él. Así que muy diferente a cómo responden otros profetas cuando Dios les llama,
que usualmente en muchos de los casos podemos ver que el profeta se siente incapacitado para responder y que le dice a Dios: ¿cómo es posible que tú me llames a mí, que soy imperfecto, que soy inmundo, imperfecto de palabras? ¿Cómo es posible que tú me llames a mí si yo apenas me sé expresar en público? ¿Cómo es posible que tú me llames a mí cuando yo no me siento digno de responder a este llamado? Eso es lo que otros profetas respondieron cuando Dios les llamó. Sin embargo, Jonás, podríamos decir que es el más atrevido de todos, porque ni siquiera le contesta a Dios y le sale con una terrible mala crianza, porque dice el texto bíblico que inmediatamente después de haber recibido la palabra de Dios, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. En otras palabras, el profeta huye ante la presencia y el llamado y la propuesta que Dios le haga. Este creyente se niega abierta y deliberadamente ante Dios y ante la propuesta que Dios le está haciendo. Y yo lo que quiero en esta mañana es mirar algunos aspectos de este texto, porque yo quiero que usted sepa y que yo también pueda saber y recordar que hay cosas que nosotros podemos hacer para no crecer como cristianos y cristianas. Que hay una fórmula, una receta, algunos aspectos que el libro retrata, que si usted se quiere quedar igualito e igualita en términos de su fe, en términos de su crecimiento y su maduración espiritual, en términos de su avance hacia adelante en la historia y en la vida, si usted hace exactamente lo que yo voy a decir aquí y está retratado en el libro, tenga por garantía que usted nunca va a crecer como cristiano y cristiana. Ahora, si usted hace lo contrario, ese me parece que es el desafío que plantea el libro. Y me parece que ese es el desafío que está planteado delante del pueblo de Israel en este contexto y en este momento que está retratado en la figura y en la vida de Jonás. En primer lugar, si usted no quiere crecer como cristiano y cristiana, aférrese a sus percepciones sobre su propia vida y aférrese a sus percepciones sobre Dios. El profeta Jonás, su acción inmediata de respuesta al llamado y al clamor que Dios le hace, inmediatamente responde con la huida. Y esa huida del profeta delante del llamado de Dios se convierte en una huida que va en contra de sus propias posibilidades como persona. En otras palabras, la propuesta que Dios le hace al profeta es una para que él pueda descubrir nuevas dimensiones acerca de Dios, para que pueda descubrir nuevos rostros y nuevas maneras de visualizar quién es Dios, y para que pueda descubrir y entender nuevas posibilidades sobre su propia vida en ese Dios que le invita a caminar. Pero la razón por la que el profeta huye, el libro mismo nos los va a explicar más adelante. Pero podemos decir en primer lugar que el profeta está aferrado a unas experiencias particulares de vida que le han creado unas percepciones particulares sobre él mismo y sobre los demás. Y que esas percepciones han creado en él también prejuicios y le han creado la incapacidad de poder mirar más allá y de poder mirar y ver y descubrir otros horizontes más allá de esa propia interpretación de su vida. En otras palabras, las experiencias que el profeta y que el pueblo de Israel, del cual el profeta es parte, vivieron y experimentaron con otros pueblos, que fueron pueblos enemigos, que fueron pueblos que le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel, están de alguna manera recogidas en la percepción del profeta, que le impiden poder responder a la invitación que Dios le está haciendo. Les había dicho la vez pasada que habíamos iniciado la historia,
que este llamado que Dios le hace al profeta es precisamente un llamado para ir a Nínive. Nínive, que es capital y representativa del imperio asirio. Nínive, que era enemigo acérrimo del pueblo de Israel y que en tantos momentos se había convertido en un pueblo que había impedido el progreso y la posibilidad de Israel de poder lograr sus metas y alcanzar la promesa que Dios le había hecho. Y Dios está llamando al profeta precisamente a ese lugar y a esa tierra. Por lo tanto, cuando le toca al profeta escuchar la invitación de Dios, todas las puertas de su corazón y de su alma y de su conciencia se cierran, porque su vida está marcada por lo que ese pueblo representa para su historia y para su pueblo, porque su vida está limitada a poder ver otras posibilidades que la que ya estaba experimentando. Por lo tanto, el profeta se le hace existencialmente muy difícil poder salir de esos prejuicios y de esas percepciones y poder aceptar el llamado y la invitación que Dios le está haciendo. Y no solamente es un asunto y un problema existencial, hay también un problema teológico. Y es que en base a esas percepciones, Jonás se había hecho una idea sobre Dios y había limitado a ese Dios a las fronteras de su propio entendimiento. En otras palabras, Dios tiene que estar definido solamente por lo que yo puedo comprender y lo que ha sido esta realidad de vida. Y es imposible que Dios pueda estar más allá de esto que he vivido, de esto que he experimentado. Es imposible que Dios pueda estar más allá de esta frontera que yo mismo he creado en algún sentido. Por lo tanto, hay un asunto también teológico de entendimiento acerca de quién es Dios. Y es importante, hermanos y hermanas, decir en esta mañana que hay percepciones que tenemos sobre nuestra realidad de vida, que hay percepciones que tenemos sobre Dios que no nos permiten crecer como cristianos y cristianas. Y si usted no quiere crecer, aférrese a esas visiones, defienda esas percepciones, agárrese a esas percepciones y verá que siempre se va a mantener en la huida, en el escape, en el distanciamiento de lo que pudiera ser nuevos horizontes y posibilidades de crecimiento para su vida y para la mía. Por lo tanto, Jonás no puede aceptar la propuesta de Dios porque tiene un problema hacia el interior de su vida y tiene un problema en su comprensión y su entendimiento acerca de quién es Dios. Aparece en esa huida de Jonás algo muy interesante. Dios llama al profeta a una experiencia de iluminación y de entendimiento. Dios llama al profeta a poder ampliar las paredes de su conciencia y de su mente. En otras palabras, lo llama a un lugar donde el profeta pueda descubrir y crecer y comprender nuevas dimensiones de ese Dios que le está llamando. Dios llama al profeta a un terreno amplio para que pueda ver y percibir cosas nuevas, pero el profeta insiste en quedarse con lo conocido hasta el momento e insiste en amarrarse a esas percepciones que tiene. ¿Y qué provoca eso en la vida de él? Pues mire qué interesante que el libro lo que nos dice es, primero, que huyó en dirección contraria, o sea, se fue completamente al lado contrario. Y si usted ve lo que va narrando el texto bíblico, si lo lee con calma, se va a dar cuenta que el profeta sigue, en vez de ir para arriba, va para abajo. En vez de ascender, está descendiendo. Y cada vez más sigue descendiendo. Y la palabra bajó aparece por lo menos 3 o 4 veces, porque baja en dirección contraria, baja y llega hasta el puerto, baja y se monta en un barco, y después no solamente se monta en el barco, que baja y se va a la parte de abajo del barco. Y me parece que hay una metáfora extraordinaria ahí. Cuando nosotros nos aferramos y no queremos aceptar
las nuevas propuestas que Dios pueda tener, los nuevos llamados, los nuevos desafíos que puedan estar por delante, y nos seguimos aferrando a lo conocido y a las percepciones, lo que hace es que en vez de nuestra vida elevarse en un sentido de amplitud de mente y de pensamiento, de salud y de madurez espiritual, lo que hacemos es que nos vamos encerrando. En otras palabras, la manera en que el profeta responde a la crisis que le crea el llamado de Dios es huyendo, y es huyendo hacia adentro. Se encierra, se limita, se esconde. Y fíjense que para el ojo de un judío que está mirando esta historia, Jonás está en la boca de la muerte, porque Jonás se mete en un barco que precisamente está en medio del mar, el mar que para un judío es símbolo de caos, de confusión, de muerte. En vez de caminar hacia la vida, hacia el horizonte de la esperanza, hacia el horizonte de la posibilidad de descubrir quién es Dios y quién es Él frente a este nuevo escenario que Dios le propone, Jonás huye hacia la muerte, se esconde, se limita él mismo, se boicotea a sí mismo sus posibilidades y se esconde en el fondo de un barco. ¿Usted puede entender eso? Pues claro que lo puede entender, porque usted a mí me ha pasado también. Porque frente a los desafíos que muchas veces Dios y su palabra nos propone, en vez de responder como el profeta y decir, heme aquí, envíame a mí, hacemos, y perdone el lenguaje así cultural nuestro, a huir crispín, vamos en dirección contraria, asumimos la actitud contraria, nos encerramos en nuestras propias limitaciones y nos restamos y nos robamos a nosotros mismos la posibilidad de poder crecer y ampliar los horizontes de nuestro espíritu y de nuestra mente. Hay gente que se pasa boicoteando el proyecto de su vida. Hay gente que se pasa poniéndose piedras y estorbos a sí mismo para no crecer. Hay gente que es su peor verdugo, su propia vida, su propio ser contra sí mismo. Huimos y nos escondemos. Nos encerramos y nos limitamos. Y la historia también nos deja saber que cuando hacemos eso, hay consecuencias a nuestro alrededor. Cuando no logramos aceptar el desafío de Dios, por más difícil e incomprensible que nos parezca, hay consecuencias que ocurren a nuestro alrededor. Lo segundo que usted debe hacer para no crecer, y lo que yo debo hacer para no crecer, es dar un discurso que sea contradictorio. En otras palabras, tener claro unas cosas en términos de lo que digo, pero hacer lo contrario con mi práctica y con mi ejemplo de vida. Todos y todas conocemos el discurso. Todos y todas sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos qué debemos hacer. Sabemos qué debemos responder. Pero al momento de poner las palabras en acción, ahí como que se nos hace difícil. Y nuestra vida es una gran contradicción entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Cuando Jonás está montado en el barco, la cosa se puso difícil. Porque dice el relato bíblico que Dios desató una gran tormenta y los vientos empezaron a soplar y el barco se empezó a mover y la gente se empezó a poner ansiosa. ¿Y qué hacía Jonás en el barco? Echando una siesta. Por lo tanto, no le preocupaba ni la vida de él, si él se tiró a la muerte. Y hay gente así que prefiere morirse a tener que aceptar la propuesta nueva que Dios tiene para su vida. Prefieren morirse como son que abrirse al nuevo horizonte que tienen por delante. Jonás estaba durmiendo.
Y los que están ahí a punto de morir y de ahogarse en el barco, que no eran creyentes, que eran un chojo de paganos, que lo dice el texto bíblico, van donde él y lo levantan. Y yo me imagino que lo regañaron, y que es imposible que usted esté durmiendo si nos estamos muriendo todos aquí. Pero hay algo interesante que pasa ahí en ese momento, y es que le dicen al profeta: identifícate, quién tú eres, de dónde vienes, cuál es tu tierra, cuál es tu creencia, cuál es el discurso que gobierna y que dirige tu vida. Óigame, y le diré una respuesta tan extraordinaria. Yo soy Jonás, yo soy el Hijo de Dios, el creador del universo y de todo cuanto existe. Entonces uno le pregunta al texto bíblico: si Él es el Hijo de Dios y del creador y de todo cuanto existe, ¿cómo es posible que no le preocupe que la gente que está en ese barco se esté muriendo? Si es verdad que Él tiene esa identidad como parte del pueblo de Dios, ¿cómo es posible que no tenga la sensibilidad de reconocer que la vida de otros seres humanos están en peligro, incluyendo la propia de Él? Por lo tanto, es una gran contradicción lo que está diciendo con su vida. Yo le sirvo al Dios que ha creado todo esto y que lo creó por un gesto de amor y por un gesto de bondad y por un gesto de entrega, y que el Dios que creó todo esto cuida y guarda y vela por el bienestar de su creación. Todo eso está implícito, pero a mí me importan tres pitos el peligro y la muerte que está corriendo la gente con la que estoy montado en este barco. Si no queremos crecer como cristianos y cristianas, debemos mantener esa contradicción. Que nos sepamos muy bien los textos bíblicos, que nos sepamos muy bien los principios que rigen y guían nuestra fe, pero que a la hora de la práctica, a la hora del testimonio, a la hora del demostrar de qué está hecha nuestra vida, nuestro ser, hagamos completamente lo contrario. Y lamentablemente hay que decir que hay muchos creyentes que viven doble vida, que tienen el conocimiento y los contenidos de su fe claros, pero su práctica, sus gestiones, sus palabras, sus actitudes no corresponden con los contenidos y el conocimiento de su corazón. Y no estoy diciendo que somos perfectos y que vamos a ser perfectos, pero hay que corregir las contradicciones que habitan nuestra vida. Por el bien del testimonio nuestro, de la iglesia, de la comunidad de fe, pero más por el bien y el bienestar de aquellos que están a nuestro alrededor y que necesitan de la sensibilidad, de la atención, del compromiso de aquellos que afirmamos ser servidores de Jesucristo. Porque fíjense que Jonás se convierte en lo contrario de lo que es Jesús. Jesús entrega y viene y da su vida en favor de otros para que otros tengan vida y salvación. Jonás se esconde, huye, precisamente causándole dolor y sufrimiento a otros. Y nosotros estamos llamados a ser como Jesús, a que nuestra vida, nuestra palabra y nuestras acciones puedan ser consistentes y puedan responder a lo que somos, a lo que Dios nos ha llamado a ser. En el capítulo 2 hay otra cosa muy interesante. Si usted no quiere crecer como cristiano y cristiana, échele la culpa a Dios y échele la culpa a los demás. Porque es más fácil mirar hacia arriba y hacia los lados que mirar hacia adentro. Y cuando uno mira el capítulo 2, y no vamos a entrar en el detalle, usted lo puede leer después. Jonás está ya tragado por el pez. Que cuando chiquito me dijeron que era una ballena.
Y cuando chiquito me enseñaron una canción que decía que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande, ¿y qué? Esa es la parte que más me gustaba. Catapum, ¿verdad? Se tragó, porque él no le hizo caso a la palabra de Dios. Pues quiero decirle que ese cántico está teológicamente incorrecto. Yo lo dejé de cantar cuando lo aprendí, lo descubrí. Porque ese cántico lo que dice es que si tú no te portas bien, Dios va a mandar algo para que te alinee. Pero el libro de Jonás no se trata de eso. Cuando Jonás descubre que él es el problema, él hace algo que uno no sabe a estas alturas si lo hizo porque realmente estaba convencido o lo hizo porque se quería morir. Él le dice, mira, soy yo, échame ahí al agua. Y lo echan al mar. La tormenta se calma. Y Jonás estaba para morirse en el mar, porque se iba a ahogar. ¿Y usted sabe quién le salvó la vida a Jonás? El pez grande. O sea que en medio de la huida del profeta, Dios le envía un salvavidas. Y Dios le envía un medio para preservarle la vida y para que no se muera. Y dígame usted si eso no le habla de la misericordia y de la gracia de Dios en favor de aquel y de aquellos a quienes llama. Mire, si Dios hubiese tomado en cuenta todas las veces que yo, y digo yo por decir un ejemplo y no decir ningún nombre aquí, que yo me he negado a hacer lo que Él me llama a hacer, si me hubiese negado la oportunidad de poder superar eso, y su misericordia no me hubiese sostenido y su gracia abierto nuevas posibilidades, yo no estaría aquí en esta mañana. Porque somos testarudos. Pero Dios le envía un pez para que le salve la vida. Que el pez le salve la vida. Pero en el vientre del pez, si usted tiene el relato ahí, lo puede leer con calma después. Jonás comienza a orar. Ahora está orando. Hay quien necesita estar en el vientre del pez para orar, ¿verdad? Bueno, pero ahora está orando, ¿verdad? Y está, si usted lo lee, es una oración extraordinariamente hermosa, que se cree que es una recopilación de varios versos distintos del Salmo, que están juntados ahí en el que escribe la obra. Pero cuando usted lee el texto bíblico, se da cuenta que Jonás está diciendo, Dios mío, tú que me has metido en este lío, en este problema, ten misericordia de mí, mis ojos están lejos de ti, qué terrible está esto ahora que estoy en este sufrimiento. O sea que si usted lee el capítulo 2, sin haber leído el capítulo 1, usted pensaría que esto es un asunto de Dios que puso a Jonás en ese aprieto. Pero cuando usted lee tranquila y calmadamente, se da cuenta que quien se metió en el lío fue él mismo. Quien se niega a aceptar el desafío que Dios le propone es él mismo. Quien sale corriendo y huyendo hacia el barco y metiéndose en el mar es él mismo. Quien pide finalmente, porque el Salmo dice, y tus olas y tus aguas pasaron sobre mí, ¿verdad? Pero ¿quién fue que pidió que lo metieran al mar? Él mismo. Por lo tanto, de pronto parecería que Jonás está justificando su dolor frente a Dios y está buscando a quien echarle la culpa sobre lo que le está pasando. Y si usted no quiere crecer como cristiano y cristiana, échele siempre la culpa a Dios y échele siempre la culpa a los demás. Y eso va a evitar que usted se confronte con su propia realidad. Y va a evitar que usted revise lo que tenga que revisar al interior de su vida. Y que usted pueda finalmente comenzar a romper con ciertas cosas que necesita romper para poder mover los horizontes de su vida en esa dirección amplia que Dios te llama. Y va a evitar que todo eso pueda pasar. Y la última que quiero traer, porque no vamos a hablar sobre todo, ¿verdad? Aunque está fascinante. Finalmente Jonás dice, pues voy para allá. ¿Qué remedio? Porque dice el texto que en el capítulo 3 que el pez lo vomita de la boca y tan pronto sale ahí a tierra, Dios le dice, levántate y ve a Nínive. O sea que Dios no lo sacó para que ahora Jonás se fuera a coger vacaciones. Lo saca para que vuelva a recordar la misión que Dios le había propuesto. Pues dice el texto que finalmente Jonás se va
Finalmente acepta el desafío de ir a Nínive. Pero hay un detalle en el texto que a mí siempre me ha fascinado. Y es que los detalles están dados en el mismo relato bíblico. Mire, si usted quiere no crecer como un cristiano y cristiana, como un creyente, todo lo que le pidan que usted haga, hágalo a mitad. Hágalo a mitad. O sea, no del 100%, de como el 25%. Y que es interesante porque en otros proyectos y cosas de nuestra vida damos el 150%. Pero cuando se trata de asuntos del reino, del asunto de la iglesia, muchas veces es el 25% y empujado. Hay un detalle de relato que dice que la capital de Nínive estaba a 3 días de distancia. 3 días a pie de distancia. Léase ahí el relato después en su casa, para que usted vea que Jonás caminó solamente un día. Quiere decir que no llegó al centro del problema, que no llegó al meollo del asunto, que no llegó al centro donde Dios lo había enviado. Quiere decir que se quedó en la orillita y de allí tiró un sermón terrible y malo. En 40 días todo esto va a desaparecer. Y no dijo más nada y se fue. Y esa actitud está corroborada en el resto del texto, porque después va a estar enfogonado porque Dios le puso una cosa para protegerlo del sol y de momento eso se secó y ya se quería morir, ¿verdad? Si usted sigue leyendo la historia. De 3 días de distancia de caminar, caminó solamente 1. Lo que quiere decir que se conformó con hacer solamente una parte de lo que Dios le había pedido que hiciera. Se conformó con cumplir solamente una tercera parte del recorrido, del esfuerzo, del compromiso, del trabajo, de la entrega que Dios le había pedido que hiciera. ¿Y cuántos de nosotros solamente nos conformamos con una tercera parte? ¿Cuántos de nosotros también solamente nos conformamos con cumplir simplemente con lo más mínimo? ¿Cuántos de nosotros en esa invitación de mover y caminarnos hacia adelante en el tiempo, en la historia, solamente nos conformamos con hacer una parte de lo que Dios nos está pidiendo? El resultado de la historia es extraordinaria. Todo el pueblo se transformó y se convirtió. Hasta las vacas ayunaron y las gallinas y los gallos. Léalo ahí. El rey mandó todo el mundo a vestirlo de ceniza, de saco, y a que no comieran las cabras, que no comiera nadie. En señal de arrepentimiento ante el mensaje que Dios a través del profeta le trae a Nínive. Por lo tanto, en esta historia el pueblo de Nínive no era el problema, con todo y la marca siniestra que tenían encima de haber sido pueblo enemigo, pueblo sanguinario, pueblo terrible en contra de Israel. En este relato el problema tampoco son los paganos que están montados en la barca, que no son creyentes como lo es Jonás, pero que demuestran sensibilidad, que cuando Jonás les pide que finalmente los tire al mar, ellos dicen, no, vamos a tirar otras cosas antes que tirarte a ti, vamos a hacer un esfuerzo por salvar el barco. El problema no es Nínive, allí se convirtieron hasta los gallos y las gallinas. El problema tampoco son los paganos, el problema es el profeta, que no acepta finalmente esa vocación universal, profética, que Dios le propone en este relato bíblico. Y lo que necesitamos en esta mañana preguntarnos y decir, ¿acaso el problema también no seremos nosotros?
¿Acaso las limitaciones no estarán al interior de nuestras propias percepciones, entendimientos y comprensiones sobre Dios? ¿Acaso las limitaciones no estarán en nuestro entendimiento acerca de quién es Dios y cuál es la misión y la tarea a la que Él nos llama? Porque déjeme decirle algo, hermanos y hermanas. La misión de la iglesia siempre es la misma y lo ha sido a través de toda la historia. Pero los tiempos han cambiado. Y posiblemente las estrategias para llevar a cabo la misión que Dios nos ha llamado a hacer posiblemente sean distintas. En los últimos 10 años, la iglesia de Puerto Nuevo hoy no es la misma iglesia hace 10 años atrás. Y el tiempo y la historia y las circunstancias históricas y sociales no son las mismas hoy que hace 10 años atrás. Y las generaciones que viven este tiempo y los jóvenes y los niños y niñas que están creciendo en este tiempo no son los mismos de hace 10 y 15 años atrás. Y la gente que vive en esta comunidad de Puerto Nuevo, nuestros vecinos y vecinas, no son los mismos de hace 10 o 15 años atrás. Por lo tanto, quiere decir, y con esto estoy terminando, que si la misión es la misma, que si el llamado es el mismo, pero las circunstancias y el tiempo ha generado cambios y transformaciones en nuestro alrededor, quiere decir que dentro de ese llamado y esa convocatoria que Dios nos hace para crecer y para adelantarnos en el tiempo en la historia, tienen que haber otros elementos que hace 10 años no estaban aquí. Tienen que haber otros desafíos que hace un tiempo atrás no estaban aquí. Tienen que haber otros reclamos que hace un tiempo atrás no estaban aquí. Y cuando llegan esas transformaciones y cambios, se generan también las crisis en la gente, en las comunidades. Pero si hay algo que aprendemos en esta mañana de esta historia, es que la crisis que pueda provocar ese llamado de Dios en este momento de la historia no es para mirar hacia atrás, no es para encerrarnos hacia adentro, sino es para mirar hacia el frente. Sabiendo que el Señor nos está llamando a caminar hacia el frente, sabiendo que hay revisiones que hacer sobre nuestras percepciones y sobre Dios, pero que el llamado es a caminar hacia el frente y hacer aún aquello que sentimos que no tenemos el ánimo para hacer, o hacer aquello que pensamos que no nos corresponde hacer. Eso, si es lo que está en el llamado de Dios, eso es lo que hay que hacer, porque hacia eso nos está llamando el Señor. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a crecer. Y le voy a decir esto con toda honestidad de mi corazón. Me preocupa más una iglesia vacía de compromiso que una iglesia vacía de gente. Y se lo voy a decir otra vez por si no lo puedo escuchar. Me preocupa más una iglesia vacía de compromiso que una iglesia vacía de gente. Porque se trata en este momento de los que estamos aquí y del recorrido que estamos dispuestos a hacer en respuesta al llamado de Dios, y del crecimiento que usted y yo estemos dispuestos a tener en respuesta a ese llamado de Dios. Se trata de los que estamos aquí y necesitamos desde lo profundo de nuestro corazón renovar desde adentro hacia afuera nuestra vida y permitir que la gracia y el Espíritu Santo de Dios
genere en nosotros esa revolución del corazón que haga posible que la expansión de su gracia se dé en nuestra vida. Y lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando los demás vean eso en usted y lo vean en mí y lo vean en la iglesia, de forma natural creceremos, porque esa es promesa del Señor, porque es parte de lo que la iglesia misma es, y así tiene que ser, y así va a ser, y así va a ser en el nombre del Señor. Cierre sus ojos para orar. Y yo no voy a hacer ningún llamado, ni le voy a decir pónganse de pie los que están de acuerdo conmigo. Yo le voy a invitar que usted en su corazón y en su conciencia haga eso. Y si usted siente que este texto de este libro nos desafía en alguna manera, si usted siente que nosotros a veces somos de esa manera, pues usted y yo con el Señor en esta oración oramos y le pedimos al Señor y le decimos: Señor, en esta mañana tu palabra, oh Señor, siempre es un espejo en el que nos podemos mirar. Y cuando miramos ese espejo podemos ver lo que tenemos y también podemos ver lo que nos falta. Podemos ver nuestras luces, pero también se asoman nuestras sombras. Y en esta mañana, Señor, yo te pido, Dios, que de la misma forma, Señor, que esa palabra ha traído luz y entendimiento a mi vida, que también, Señor, haya traído luz y entendimiento a la vida de tu pueblo reunido aquí. Y que nosotros frente a ella podamos, Señor, decirte en esta mañana que no queremos ser profetas ni profetizas fraudulentos y fraudulentas, que no queremos ser falsos representantes de lo que tú eres en nosotros, que no queremos ser imitaciones de profetas, sino que queremos ser gente, Señor, que de corazón pueda responder a tu voluntad, gente que con honestidad pueda responder a tu llamado, gente que con sinceridad y transparencia de corazón podamos aceptar los desafíos que hay delante de nosotros puestos. Los desafíos, Señor, al interior de nuestra propia iglesia. Los desafíos que hay en esta comunidad vecina, Señor, aledaña a nosotros y nosotras. Los desafíos que puede haber en nuestro pueblo puertorriqueño. Ayúdanos a mirar donde no queremos mirar. Ayúdanos a aceptar aquellas cosas que no queremos aceptar, pero que en ella estás tú, Señor, provocándonos e invitándonos y llamándonos. Ayúdanos a superar nuestras propias limitaciones de conciencia y de entendimiento, y ayúdanos a crecer en nuestro espíritu y en nuestro corazón, a crecer en nuestra entrega y nuestro compromiso y nuestro amor, a crecer en todo aquello, Señor, que nos ponga de camino hacia el futuro, hacia adelante, Señor, en tu nombre. Señor, aquí estamos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.